de la tarde. Enviamos a nuestro primo Ramón Maldonado Bonilla, allá en San Pedro Sula. Le enviamos las muestras de solidaridad en este momento difícil que está pasando. Nuestro primo Ramón Maldonado tiene muy grave a mi sobrino, el doctor Darwin Maldonado. Pero quiero decirle a Ramón y a su esposa, si la voluntad de Dios es perfecta, Darwin está en sus manos. Darwin está en sus manos. Entiendo a nuestro primo Ramón Maldonado allá en San Pedro Sula. Le han dicho que nuestro sobrino Darwin, el doctor joven, solo tiene un 5% de vida. Pero yo quiero decirle a Ramón, a sus demás hijos, a su esposa, que hay quien puede cambiar ese diagnóstico. Y ese diagnóstico, el único que lo puede cambiar es Dios. Habemos, digo porque cada momento que tenemos lo hacemos. Habemos una gran cantidad de personas orando por la vida de Darwin, para que sea Dios quien declare vida sobre la vida de Darwin. Pero es importante que sea la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es perfecta. Pero reitero, hemos visto ya y tenemos muchos testimonios de personas que el pronóstico de vida por los médicos es cero. Es cero. Pero me decía Ramón hace algunos minutos que su hijo, adorado hijo, los médicos han dicho que tiene solo un 5% de vida. Que prácticamente le han dicho que nos preparemos para su partida. Pero Dios tiene el control. Dios tiene el control y Él sabe lo que hará. Yo animo. Es obvio, es muy fácil decirle a alguien ánimo cuando un hijo está en esta situación en que está Darwin. Es muy fácil decirle a alguien ánimo. Pero yo le digo a Ramón, fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual en este proceso. No es fácil. Lo entiendo. Lo entiendo y lo comprendo. Pero somos tu familia. Somos una familia. Lo apreciamos, lo queremos. A Ramón Maldonado, que es nuestro corresponsal allá en La Ceiba. Y a su hijo, el doctor Darwin, que es médico, ya con una vasta experiencia, filantrópico, bueno, porque él se graduó en Cuba. Es de los médicos graduados hace muchos años en Cuba. Pero nuestro compañero, nuestro sobrino, Darwin Maldonado, aún siendo médico, él se sometió a una cirugía de bypass, que le dicen, y le hicieron una mala praxis. De médico a médico, una mala praxis. Ramón Maldonado ya ha hecho la denuncia de que esta situación irregular está pasando ahí en La Ceiba. Hay que tener mucho cuidado. Esta situación irregular está pasando en La Ceiba. Ya han muerto personas con esta operación en esa clínica. En esa clínica ahí en La Ceiba. Nuestro primo o sobrino, Darwin, tenía algún grado de problema de obesidad. Y él aceptó, siendo un médico, obvio, aceptó hacerse un bypass, que tengo entendido es una reducción de estómago para comer menos.
pero le perforaron otros órganos, le perforaron y lo complicaron. Tuvo que trasladarse desde La Ceiba de emergencia hasta el Seguro Social, hasta donde enviamos nuestras muestras de solidaridad a nombre de nuestra familia, de mi esposa Melissa, de mis hijos, de mi hermano Julio, de todos, del doctor Carlos Maldonado, de mi madre, de todos. Somos una sola familia. No es nada fácil, lo entiendo. Pero aquí estamos, esperando a veces no lo que uno quiere, sino lo que Dios diga. La denuncia está hecha ante las autoridades del Ministerio Público, que harán lo suyo. El Ministerio Público deberá hacer lo suyo, porque no pueden seguir siendo más personas afectadas. Quiero decirle que ya hay personas que han muerto por esa mala praxis que se está realizando allá en La Ceiba. Compañero Pablo Gerardo Matamoros, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Difícil, Eduardo, decir buenas tardes. Y lo incluyo a mi compañero abogado Pablo Gerardo Matamoros porque hicimos la denuncia, Pablo, en el noticiario nocturno contigo y con Cecia. Y Ramón dijo que lo que era esta clínica era una carnicería. Así es, y hace poco también hablamos con Ramón y nos daba esta noticia, pero como usted dice, quien tiene la última palabra es Dios, pero ya los doctores le han dicho que solamente un 5% de vida porque la situación de los riñones le ha colapsado, los pulmones, ve una situación difícil. La operación lo dañó, Pablo. Sí. Lo dañó. Bueno, no volvió a conciencia después de la operación. Tiene, bueno, es que Pablo, le han practicado varias operaciones. Sí. La infección nunca se la han logrado controlar hasta ahora. Tiene dañado ya pulmones, fuertes temperaturas. Los médicos, prácticamente ellos están diciendo que ya no pueden. Pero Dios sí puede. Y hay que aceptar la voluntad de Dios también, Pablo. Sí. Ahora a uno lo ponen a firmar un documento. No sé si el doctor Darwin lo firmaría, porque él es médico. En todas las operaciones lo hacen. No sé, donde uno prácticamente exime de toda responsabilidad a un galeno. Porque toda operación lleva un riesgo. Sí, pero cuando hay mala praxis es otra la historia, Pablo. Yo recuerdo que Ramón Maldonado nos dijo que solicitaba permiso porque el hijo se iba a someter a una operación menor, decía él. Así es. Supuestamente era algo rápido, sencillo, pero que lamentablemente se complicó. No sé si tenemos a Ramón ahí, Pablo. Si tenemos a Ramón, porque Ramón es un buen papá. Bueno, ¿quién no se va, verdad, Pablo, a poner mal viendo a un hijo en esa condición? Oye, ha sido cercano, bastante cercano. Sí. Es decir, a pesar de que ya era profesional su hijo, 33 años, pues ahí lo andaba entrevistando también. Sí, cualquiera va a decir, bueno, un bypass es para reducir estómago cuando una persona tiene mucho sobrepeso. Y Darwin tenía sobrepeso. Independientemente, el doctor Darwin tiene un sobrepeso. Yo le voy a decir algo, independientemente, toda persona que se somete ante un proceso quirúrgico es porque tiene el deseo, tiene el anhelo de cambiar un estilo de vida, a cambiar a algo mejor. Sí. Y es lamentable y condenamos si es una mala praxis. En este caso, pues, la familia de nuestro compañero Ramón, créame lo que el más sentido pésame porque no es una situación fácil la que está pasando. Y como dice usted, licenciado, solamente en las manos de Dios se puede dejar. Y si esa es su voluntad, pues Dios sabe lo que hace, licenciado. Una situación sumamente difícil. Muchas personas, pues a nuestro compañero Ramón Maldonado, a través de las redes sociales, a mí solo me queda ser portavoz de ellas y ya están haciendo pues cadenas de oración. Sí. Hay que declarar vida sobre la vida. Hay que declarar vida en la vida del doctor Darwin Maldonado.
¿verdad? ¿Y por qué decimos esto? Cualquiera diría, ¿y a mí qué me importa? A mí cualquiera puede decir, ¿y a mí qué me importa que el doctor Darwin Maldonado esté enfermo? Pero el hecho es que Ramón, su padre, también se atrevió a lo correcto, digo yo, a hacer una denuncia pública. Que cualquier ser humano lo haría. Que hay que tener cuidado con esta clínica, que no recuerdo su nombre ahora. Él decía hospital suizo, decía él. Hospital Suizo. Que habían 16 personas en una situación difícil y que habían muerto 2. Y que él prefirió, Ramón dijo que él prefería como comunicador social hablar sobre la situación de este hospital suizo en La Ceiba para que no siguieran siendo afectadas o muriendo personas por este tipo de operaciones que dijo las practicaban ahí en cualquier camilla, en ese hospital. Que no habían, decía, los requisitos que establece para practicar una cirugía de este nivel. Y creo que el doctor Darwin se confió, creo que como eran médicos igual a él, pero al parecer hubo complicación médica. Yo no soy juez para decir así abiertamente, ellos lo mataron o porque no está muerto. Darwin no está muerto. Pero que hubo mala praxis, ya Ramón Maldonado lo ha denunciado ante el Ministerio Público. Y lo tengo en línea. Ramón Maldonado, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Sí, Ramón, tú hace algunos minutos hablamos con las autoridades del Ministerio Público que se van a movilizar y van a hacer lo suyo para darle la trascendencia a esta denuncia que tú has puesto como padre. Realmente, ¿qué pasó, Ramón, con el doctor Darwin, tu hijo? Él se sometió a esta operación de bypass porque él entendía como médico que la necesitaba. Pero ¿cómo se complica todo esto, Ramón? Hemos dicho que quien declara vida sobre la vida de Darwin también son todos aquellos que tenemos fe y que confiamos en el Rey de Reyes. Es él quien tiene la última palabra. Quizás los médicos ya no tienen pronóstico de vida. Pero, repito, tu denuncia como padre la has hecho de manera seria y puntual. Ramón. Buenas tardes, Eduardo y amigos televidentes de H Televisión Digital. Efectivamente, Eduardo, antes queremos seguir dando la honra y gloria a Dios porque nos ha prestado nuestro hijo por todo este tiempo hasta este momento, ya que los pronósticos o ya la decisión médica, ya el estudio final que han hecho ellos ahorita en este instante es que solamente le queda un 5% de vida ya a mi hijo. Poco a poco la ha ido perdiendo, pero nosotros estamos seguros que nuestro Señor Jesucristo lo va a resucitar en su último minuto. Esa es la última esperanza que tenemos, la fe que seguimos teniendo en Él, amarrados en la fe de Él, de que todavía podemos rescatarlo, aunque los médicos, el pronóstico de ellos es que solamente le quedan 5% de vida. Eduardo, yo quiero agradecer a toda la enorme cantidad de personas que han estado alrededor de la salud de mi hijo, incluyéndote a ti, a toda la familia, a doña Melissa y a todos que han estado pendientes de la salud de mi hijo. Eso lo fortalece a uno como padre, aunque por dentro cuesta aceptar una decisión de esta naturaleza, pero como hijos del Rey sabemos que tenemos que respetar la voluntad de Él. Y desde un inicio, cuando Él comenzó a mostrar complicaciones, le dijimos a Dios que íbamos a respetar su decisión y que en las manos de Él lo habíamos puesto, y si Él decide llevárselo, pues nosotros creemos estar ya fortalecidos para ese último minuto, siempre considerando que Él va a hacer justicia. Pero en la justicia terrenal también nosotros ya hicimos lo nuestro, planteamos ya la denuncia oficial ante el Ministerio Público. Desde la semana pasada, lamentablemente, hasta este momento no ha habido ninguna reacción por parte del Ministerio Público ni el resto de autoridades, porque nos ha llamado poderosamente la atención el hecho de que el Ministerio Público no reaccionó. Pues no sabemos de parte de quién está, si a favor de la sociedad hondureña o a favor de este tipo de personas que siguen haciendo daño a la población hondureña. Porque hasta este momento no ha habido ninguna reacción. Quiero decirte, Ramón, que hemos recibido comunicación de autoridades
que lo harán en las próximas horas. Y creo que hay que estar pendiente, Ramón. Hay que estar pendientes. Sí. Hay que estar pendiente. Ramón, ¿por qué surge la iniciativa tuya de poner la denuncia ante el Ministerio Público y dónde surge? Y yo le decía a Pablo que antes de practicarse una cirugía, uno firma documentos, en donde la persona que va a ser operada firma documentos, y no el responsable. ¿Dónde inicia tu decisión? Bueno, Ramón Maldonado es ingeniero agrónomo y también es periodista de muchas décadas en el sector de la ceiba. Ramón, ¿por qué tomas esta decisión de considerar que esto fue una mala praxis? Bueno, de acuerdo al análisis que han hecho los mismos médicos, el mismo personal de aquí del Seguro Social, pudimos ver el expediente. Muestran claramente la perforación realizada en el esófago y también en la perforación realizada en el estómago. Acciones estas que, de acuerdo al resto de médicos cirujanos bariátricos, que son los que tienen que ver con este tipo de operaciones, consideran de que ha habido una manifiesta mala praxis con relación a la salud de mi hijo. Por esa razón es que hemos tomado en pie esta decisión, y por eso que necesitamos de que el Ministerio Público investigara a profundidad este caso, porque de acuerdo a lo que se ha manifestado en la ciudad de La Ceiba, en el hospital suizo, se ha estado modificando ya en 2 ocasiones el expediente con el propósito de querer dejar impune completamente este caso, porque en La Ceiba han sucedido muchas situaciones de esta naturaleza y nadie lo había denunciado. Tal el caso como estas últimas decisiones, en este último, si podemos llamarle, paquete de pacientes que se realizaron esta práctica en el hospital suizo. 2 de ellos supuestamente ya murieron. La población ceibeña sabe de una muchacha que fue enterrada la semana pasada, y ahora que en nombre de Jesús esto no va a suceder, y lo declaramos desde ya que mi hijo va a ser rescatado de esa cama, pero esperamos que no sea la tercera víctima. Y esto nos preocupa porque el silencio de las autoridades más este tipo de acciones que van modificando expedientes, nos preocupa que los casos estos quedan completamente impunes. Y es fácil poderlo comprobar, licenciado Eduardo, comparando los expedientes, los resultados médicos con el último médico que lo atiende con el primer médico que lo recibió. Dentro de los 3 médicos que se menciona ahí, que hemos mencionado, como es al doctor Mario Edgardo Fonseca Laínez, que fue el principal, la persona que dirigió la operación, junto con el doctor Oscar González, y también el nutricionista, el doctor Alan Gómez, que es nutricionista. Nos ha dicho él que es nutricionista. Él es doctor con especialidad en nutrición. Habría que ver si en verdad es eso, que es el médico en nutrición, o es simplemente como ocurre con muchos médicos que reciben una charla o un seminario de una semana y se consideran médicos especialistas en esa rama. Habría que investigar esa parte que le corresponde al Ministerio Público. Y ahora se han inventado otra excusa, licenciado Eduardo. Consideran ellos de que mi hijo, el doctor Darwin Maldonado, había alterado el estudio o el diagnóstico preoperatorio. Y yo me pregunto, si quien hace los estudios preoperatorios de los pacientes en el hospital suizo es el doctor Alan Gómez, que también participó en el momento de la cirugía, ¿por qué, si él consideraba de que estaban alterados, por qué no detuvo esa operación? Únicamente muestra claramente que les interesaba el dinero y no la salud de los pacientes que ellos atienden ahí. Pues tú me dices que los que les interesaba era el dinero. La operación es en una clínica privada. ¿Y cuánto era el costo de esta operación, de este bypass? Según tenemos entendido, era 40,000 lempiras. Y usted consultaba de por qué pudo haber tomado la decisión el de someterse a esta operación. Efectivamente, él desde el año pasado estaba haciendo todo lo que corresponde para poder bajar de peso, porque había aumentado aceleradamente, y él entró en un proceso de realizar dietas, ejercicio, y ya él consideraba que empezaba a tener serios problemas. Entonces entró, consideramos nosotros, en una etapa como de desesperación y en una forma depresiva, al encontrar a personas que le ofrecen un paquete completamente regalado, si podemos considerarlo en comparación a los precios
en el sector de El Salvador, en Costa Rica, en otros países donde lo realizan, que son costos muy elevados. Consideramos de que eso pudo haber sido uno de los tantos factores, y otro de los factores fue ver de que habían colegas de él que también se estaban sometiendo a ese proceso, que unos se sometieron, 2 de ellos se sometieron, otros no se sometieron. Al ver la situación de mi hijo, pues decidieron retroceder ante ese tipo de acciones como las que tomó mi hijo. Bueno, Dios tiene el control, Ramón. En el nombre de Jesús que sí, seguimos creyendo. Y te entiendo muy bien, Ramón. Muchas gracias, Ramón, y estamos al pendiente como hemos estado hasta ahora. Gracias, legislador. Gracias.